Bueno, iglesia, qué bueno es estar en este momento conectándonos con el Señor, porque le sacamos el tiempo para Dios, ¿cierto? Decimos, Señor, toda esta semana tú nos has dado tanto que qué bueno, nos levantamos temprano porque sabemos que el domingo es el día del Señor, nos arreglamos para Él y estamos acá para escuchar palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a abrir hoy nuestra Biblia. Vamos a hablar, Leito habló de aquellas del arrepentimiento y nosotros vamos a seguir con esto del arrepentimiento. Dice, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Dios está llamando al arrepentimiento, ¿cierto? Dios está llamando en estos tiempos al arrepentimiento y lo está hablando a través de sus profetas, los profetas que se han unido, que se están uniendo a nivel mundial y todos el Señor les ha dicho lo mismo, arrepentimiento, adoración y oración. Entonces, para que haya un avivamiento, Dios está hablando a la iglesia en estos tiempos. Por eso en este mes vamos a estar hablando del arrepentimiento. De verdad que necesitamos todos y cada predicación que el Señor nos va a dar en estos días, en este mes, vamos a ver qué cosas nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué cosas nosotros no somos perfectos y el Señor está llamando a su iglesia a que comience al arrepentimiento para poder enviar el avivamiento? El avivamiento depende de una iglesia arrepentida, de una iglesia porque el Señor quiere avivar a un mundo, pero si la iglesia no está preparada, que somos los que tenemos que llegar a la gente que el Señor va a traer nueva. Entonces, si usted y yo no estamos bajo los preceptos del Señor, lo que vamos es a dañar el avivamiento. Por eso en este mes vamos a hablar sobre el mes del arrepentimiento, ¿cierto? Entonces vamos a leer hoy Malaquías. Ese libro es muy fuerte. Pastora, yo quería con otro libro. Yo me estudié otro libro. Me estudié porque hay muchos libros que hablan del arrepentimiento. El domingo nos habló Leito de Daniel, cómo Daniel oraba y pedía perdón. Entonces, ahora yo quería otro libro. Me parecía duro, pero este fue el que el Señor nos dio. Amén. Entonces vamos a leer Malaquías 1, ¿cierto? Vamos a leer Malaquías 1 del 8 al 14. Entonces Susanita nos va a ayudar. ¿Listo, Susanita? Y cuando ofrecieres el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Amén. Es un libro fuerte, ¿cierto? Es un libro fuerte que cuando uno lo lee, por lo menos aquí le da duro al sacerdocio. Acuérdese, dice, ay, pastora, pero esos son para los pastores. Lo que pasa es que en el tiempo antiguo,
los sacerdotes era la tribu de Leví, como usted ya la sabe, y eran especialmente para entrar allí a la presencia del Señor. Pero resulta que después de Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros estamos formados para el sacerdocio de Dios. Entonces, no podemos decir que eso no sea para nosotros, ¿cierto? En esos tiempos, pues sí, el Señor está hablando de sacerdote porque el sacerdocio era el que llevaba y le enseñaba al pueblo, porque acuérdese que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros somos más responsables porque está dentro de nosotros el Espíritu Santo, porque esto es el templo que Dios busca, el templo donde va a reposar el Espíritu Santo somos nosotros. Este es el templo. Sí, tenemos un templo allá donde vamos, cuando el Señor ahora nos diga cuando tenemos que ir, vamos a ir. Vamos a nuevamente a estar allí glorificando su nombre y reunidos, pero en realidad el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo. Y en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, él bajaba en momentos, pero no estaba así como nosotros. O sea que la responsabilidad en estos tiempos es más porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos está diciendo, por ahí no es, y nosotros lo hacemos. Pero fíjense que vamos a leer el 6, que no se lo oí a Susana, que le escribí mal, y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea que era tanta la religiosidad que se estaba viviendo en esos tiempos que pensaban que las cosas que estaban haciendo estaban bien y agradaban a Dios. Entonces, en esos tiempos, el Señor le hablaba al sacerdocio porque ese sacerdocio no era el sacerdocio que el Señor había estipulado. Estos hombres se habían olvidado de lo que realmente el Señor quería con la tribu de Leví. Dios está en estos tiempos llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y como yo le decía, el Señor está mostrando a través de sus profetas. No crea que somos solamente Rocafuerte el que está orando. No, el Señor está levantando sus profetas, sus apóstoles, sus pastores, sus intercesores, sus maestros y el Señor está hablando. Y el Señor está hablando, qué casualidad que el Señor le esté diciendo a todos los que están diciendo, bueno, Señor, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres con la iglesia? Porque nosotros tenemos que pensar es, Dios, ¿qué quiere? Porque todas las cosas que Dios permite, porque a Dios no se le sale nada de las manos. Ay, no, que Satanás, pero Dios lo permite. Si Dios no lo quisiera permitir, no lo permitía, ¿cierto? El Señor no permitió que el pueblo de Israel cuando llegó al Mar Rojo, Él no permitió que Faraón los destruyera allí. Ellos no tenían más sino el Mar Rojo y detrás tenían sus enemigos, pero el Señor no lo permitió, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Allí el Señor abrió el Mar Rojo y pasaron. Pero hay otras situaciones donde Dios lo permite, pero es para mirar cómo está su iglesia. En estos tiempos es donde usted y yo sabemos de qué estamos hechos, hasta dónde llega nuestra fe y hasta dónde tenemos discernimiento de la palabra de Dios, de los tiempos. Dice que ser entendidos como la tribu de Isaacar, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Decirle, Señor, queremos ser entendidos porque nada pasa por casualidad, porque el Señor nada se le sale de las manos. No que el Señor dijo, ay, Dios mío, una pandemia, ay, no, yo no puedo hacer nada. No, mentiras, Dios ya lo sabía, eso estaba estipulado en el libro de Dios, porque Dios es un Dios de orden, un Dios organizado, ¿cierto? Que Dios quiere que la iglesia en estos tiempos actúe diferente como actúa el mundo, sí, eso sí es verdad, pero a Dios nada se le sale de las manos, tengamos entendido esto, que a Dios no se le sale nada de las manos. Y entonces el Señor está llamando en estos tiempos al arrepentimiento, como lo hizo en Malaquías. Dios le dijo al pueblo, arrepiéntase. Mire, estamos nosotros como iglesia, somos los sacerdotes de estos tiempos para llevar al pueblo arrepentiendo. ¿Cuál es el pueblo? A los que no conocen de Dios. Pero nosotros necesitamos primero nosotros para poder llevar a otros, porque fíjese que en esos tiempos y cuando usted ve pronto los que ven la historia de Jesús en RCN, ahí uno ve cómo el pueblo
el pueblo seguía a los sacerdotes y los sacerdotes estaban mal. Esos sacerdotes eran unos sacerdotes corruptos. Es más, habían dos sacerdotes cuando la ley decía que solo era uno, pero estaba dos sacerdotes, ¿cierto? En ese tiempo gobernaban dos sacerdotes, imagínense. O sea, que ya se habían salido de todo. Ellos pensaban que estaban bien, pero estaban mal, ¿cierto? Entonces estaban llevando, por eso tuvo que venir Cristo y Cristo comenzó a predicarles, le tocó levantar a 12, le tocó decirle a esos sacerdotes, ustedes nada que ver, ustedes desviaron el propósito por los que fueron creados, ¿cierto? Y levantó a 12 que llevaran la verdad y a causa de esos 12 usted y yo estamos aquí, ¿cierto? Entonces Dios está llamando al arrepentimiento, a la adoración y a la oración. Estas son las tres cosas que el Señor está mostrando. No sé si a alguno de ustedes Dios también les está mostrando lo mismo, no sé. Dice, Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino, ¿cierto? A un arrepentimiento que nos prepare para para el último avivamiento esperado antes del arrebatamiento. Iglesia, usted y yo tenemos que prepararnos, ser santos como Dios es santo, ¿cierto? Para un avivamiento que se aproxima, ¿cierto? Y no es un avivamiento para la iglesia, es un avivamiento también para el mundo, pero el arrepentimiento lleva al avivamiento de la iglesia para que podamos comenzar a hablarle al Señor, para hablarle al Señor a las personas que no lo conocen. Así como en los tiempos de Malaquías, Dios exhortó al pueblo, al sacerdocio, por haberse olvidado de él. Hoy también el Señor nos está diciendo. Y creo que cuando vamos a trabajar todo el libro de Malaquías, y ustedes se van a dar cuenta, lo que nosotros hacemos, a veces pensamos que lo que usted y yo hacemos, a Dios ni le duele. A eso Dios ni se inmuta. Así no es. Cada cosa que usted hace, que usted y yo hacemos, ¿alegra el corazón de Dios o lo entristece? Cada cosa que usted hace, o sea, por favor, realmente aterricemos. Dios no es una leyenda, Dios sí existe. No como el ex sacerdote Lineros que dijo, hay que creer en que existe el cielo y el infierno, porque al infierno no ha ido nadie. Pero por si las moscas, oiga, usted y yo sabemos que sí existe un cielo y que existe un infierno. No es por si las moscas que vamos a creer, porque de pronto si no creemos, nos encontramos con el infierno. Pero si no creemos, si creemos no pasa nada, si no existe. O sea, ¿en qué mentalidad cabe esto? O sea, como la iglesia tradicional, los sacerdotes nunca les enseñó la verdad. Y cuando yo veo a un hombre que cree que siendo sacerdote tenía que ser santo y ahora que no es sacerdote, él puede fornicar, adulterar, vivir con su novia y no pasó nada, o sea, se da cuenta que a Dios no lo conocieron. Y así, no solamente hablemos, sino que así está pasando también con la iglesia que tiene la verdad. Hay muchos que están viviendo como viven la mayoría del mundo. Y Dios está diciendo, es hora que se despierte, iglesia. Es hora que la iglesia se despierte a servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Es tiempo de volver a la santidad, a que realmente el amor y el respeto a Dios sea genuino, no de labios, sino de corazón. Usted me puede decir, yo amo a Dios, pero demostrémosle el amor a Dios. Que ¿cómo le demuestro el amor a Dios? Con un testimonio y que la gente que está allá afuera diga, oh, vea, Pepito tiene algo, ¿cierto? No que digan, oiga, ese busca de Dios, pero nosotros lo vemos en las cantinas. Nosotros lo vemos por allá con mujeres que no son de su esposa. O mujeres por allá haciendo cosas que no deben. Y, ay, yo soy de Dios. Pero no hacen las cosas que Dios haría, ¿cierto? Eso es lo que Dios está diciendo, es testimonio, es que realmente vivamos a Cristo, es realmente que dejemos el mundo. No, ay, no, yo soy cristiano, ay, pero pastora, es que a mi hija le gusta ir a las discotecas y hay que dejarla que experimente el mundo para que después vuelva a mentiras del diablo. ¿Quién le dijo a usted eso? Sus hijos tienen que ser santos porque Dios es santo. Es eso, ¿cómo es que queremos que mis hijos experimenten el mundo? ¿Para qué? ¿Para que mueran temprano? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Que Dios tenga que llevárselos porque se llenaron tanto de mundo que tuvo que decir antes que se sigan perdiendo, yo los rescato porque los papás no fueron capaces.
¿cierto? Es eso, mis hermanos queridos, es eso. A veces queremos ser más buenos que Dios y ustedes no son más padres buenos que Dios, porque Dios es el mejor padre que tenemos. Amén. Entonces Levítico decía, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Y el Señor les estaba diciendo y los exhortaba a los sacerdotes porque no honraban ni tenían temor a Dios, ¿cierto? Como padres, aún nosotros menospreciamos a Dios. Palabras fuertes. Aquí una versión de nueva actualizada. Entonces dice, sin embargo, ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ush. Escuchar que Dios le diga a uno eso, o sea, realmente alguna vez hemos experimentado eso, que usted piense si para usted Dios vale algo, si para nosotros Dios vale algo. Cuando yo leía eso, yo decía, uy, Señor, de verdad, perdónanos, Señor, porque a veces tú no vales nada para nosotros. Uy, pastora, no diga eso. Sí, podemos decirlo. Dios se lo decía a los sacerdotes. Sin embargo, ustedes, sacerdotes, no me respetan. Me tratan como si no valiera nada. Ustedes, sacerdotes, se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa, Señor? Y podemos decir, no, nosotros no, pero vamos a seguir estudiando la palabra y nos daremos cuenta. Y me meto en eso porque el primero que tiene que comenzar al arrepentimiento somos nosotros los pastores, los líderes y el resto de iglesia. No es que lo esté acusando de nada, porque esto viene aquí para abajo. El Señor está llamando a los pastores, está llamando a los líderes y está llamando a toda la iglesia que se arrepienta, ¿cierto? A que dejemos de estar jugando al evangelio, que dejemos de despreciarlo. Pastora, yo no desprecio a Dios. Triste que Dios le diga a uno, para ustedes yo no valgo nada. Imagínese cuando usted escucha esa palabra, que usted, su esposa, le diga, uy, no, es que yo siento que para usted no valgo nada. Yo creo que si usted la ama, usted siente que le enterró en su corazón una espada. O el esposo que le dice a la esposa, ¿cierto? O el padre que le dice a su hijo y el hijo que le dice a su padre. Eso duele, que le digan, es que yo para usted no valgo nada, ¿cierto? Pero que lo diga Dios debe dolernos más. Entonces, que no lo menospreciaba, las palabras fueron fuertes. Dios para los sacerdotes, llevaban su palabra, eran los que se encargaban de la espiritualidad del pueblo y ni siquiera conocían a Dios, no lo conocían. Los levitas se habían vuelto religiosos, escucha, el religioso no lee la palabra, el religioso no se guía por la palabra de Dios, se guía por dogmas, preceptos que ni siquiera Dios los puso, porque son religiosos. Se toman una parte de la palabra y la ponen en práctica, pero otra que se llama la santidad no lo ponen, ¿cierto? Por ello, Jesucristo, vamos a leer algo. Vamos a buscar Lucas, Susanita, Lucas 6:40. Amén. Hoy vamos a leer Biblia, porque tenemos que mirar, ay, pastora, eso es del Antiguo Testamento, porque muchos ahora se les da a decir que el Antiguo Testamento ya fue abolido y eso jamás Jesucristo vino a abolir el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer, Susanita, Lucas 6:46, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Terrible, fuerte esa palabra, Señor. Es cierto, el Señor nos está diciendo eso. Ay, Señor, yo cuánto te amo. Hermanos, el amor se demuestra. Estamos haciendo lo que Dios dice. Dios le obedecemos a Dios. A nosotros somos, mire, en este momento, yo veo que hay un espíritu de desobediencia y lo más que me ha dolido a mí es saber que en la misma iglesia hay desobediencia, que nos cuesta someternos. Es una cosa, y eso sí es satánico, y hemos permitido que a nuestra iglesia y a todas las iglesias
En este momento, nosotros los pastores podemos decir quiénes son obedientes y quiénes son desobedientes. En este momento nosotros lo podemos decir. Podemos ver cómo hay personas que obedecen y hay otras que les cuesta porque no me gusta. Y es que la obediencia no es si me gusta, ¿cierto? Entonces hacemos y estamos violando las leyes tan fáciles. Y lo más chistoso es que le decimos a Dios, protéjame. Qué poco conocemos a Dios, ¿sabe por qué? Porque estamos como estos sacerdotes. Pensamos que Dios me tiene que proteger a mí porque soy un desobediente. No, salgamos, ¿qué pasa? Si nos cogen sin tapabocas, o sea, el hecho de que le digan a alguien póngase un tapabocas para esas personas, eso es terrible. No, ¿por qué me lo tengo que poner? A mí, ¿quién me lo tiene que imponer? Se llama rebeldía y se llama desobediencia. Vemos en Alemania es que haciendo marchas para que no le pongan el tapabocas. Oiga, si el tapabocas mire, es tan sencillo no contagiarse, un tapabocas y lavarse las manos. Pero eso le cuesta a la gente. Lavarse las manos cuando llegue a su casa porque el virus está en el piso. Pónganse zapaticos, no salgan a la calle descalzos. Cuando lleguen a sus casas, quítense los zapatos y pónganse en otros. Facilito. Y si la gente obedeciera, no estaríamos como está. Y lo más triste es que la misma iglesia no somos obedientes. Y queremos que abramos las iglesias, pero vemos que la misma iglesia está desobedeciendo. La misma iglesia le cuesta ponerse un tapabocas. Le cuesta andar con un tapabocas. Mire, yo sé que eso no es fácil. El miércoles que tuve que ir a predicar, que llevé una palabra, yo prediqué con un tapabocas. Y le aseguro que duré todo el día con tos, me dolía como que, ¿por qué? Porque es difícil. Y ahí me di cuenta que si uno quiere predicar con un tapabocas, le toca con un tapabocas que le entre a tantico aire. Pero no porque me hubiera enfermado, simplemente, ¿pero por qué lo hice? Porque yo tengo que ser testimonio. Yo tengo que ser testimonio de que yo soy obediente. Horrible. Seguro que sí, duré 2 días con eso. Es feo porque el aire no se mueve como ahorita que le estoy predicando a ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que ser ejemplo. Yo no tengo que ser desobediente porque yo represento a Dios. Y si yo conozco a Dios, yo sé que Jesucristo saldría con tapabocas. Y Él era Dios. Y Él era Dios, pero Él lo haría porque Él era obediente, ¿cierto? Entonces, es tremendo cómo podemos decir que Dios es nuestro Padre y que sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿Dios es su Padre? Usted le dice sí. Usted nunca me va a decir que no. Pero ¿realmente es nuestro Padre? ¿Realmente lo obedecemos? Nosotros queremos vivir como querramos y así estaban los sacerdotes viviendo como ellos quieren. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y cuando ustedes ven esa película, eso uno se da cuenta, uno dice, uy, Dios mío, qué sacerdotes más. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo como esos sacerdotes, una doble vida? Allá encerrados hacían sus porquerías, pero se ponían su traje de sacerdotes y salían a decirle que Dios les había hablado. Y así estamos nosotros a veces. Es tiempo de reflexión. Yo no los quiero regañar, pero es tiempo de reflexión. Es tiempo de que nosotros realmente nos arrepintamos de cosas que estamos haciendo que no vienen de Dios. Que seamos testimonio. Y que Dios no nos diga que lo estamos tratando como si no valiera nada. Porque estamos dando mal testimonio. Nos portamos peor que las personas de afuera. En este tiempo es de reflexión. De verdad Dios es nuestro Padre y necesita nuestra honra. Que lo respetemos, que lo amemos y que simplemente no lo usemos. Ay, pero es mi Dios. Es mi Dios, es mi Padre. Pero para solamente usarlo. Porque necesitamos que el Señor nos provea nuestros empleos. Que nos lo guarde Dios allá, guárdenos. Padre, guárdame a mis hijos, no importa, mire, Señor, mi hijo se va para la discoteca, pero él tiene que experimentar el mundo, Señor, guárdamelo. Ay, somos atrevidos, de verdad. Somos atrevidos, pero atrevidos. Entonces, para nosotros Dios no vale nada. Vale más su hijo que se fue para la discoteca. Vale más su hijo que se la pasa por allá con los amigos tomando cerveza, fornicando, adulterando, que Dios. Y le decimos, Dios, protege a mis hijos. Parecemos como Job.
Lot, sus hijos se iban de rumba, se iban por allá y todavía él sabía y hacía que un sacrificio al otro día por si los hijos habían pecado. Lo hacía él, ni siquiera los hijos. ¿Y cuántos de nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometió Job? No sé por qué Dios está hablando en este momento esas cosas. Aquí no está escrito. Bueno, en ocasiones nos comportamos como mundanos. Practicamos las cosas del mundo que el mundo practica. Exacto. Nosotros estamos trayendo el mundo a la iglesia, pero no la iglesia, el mundo. O sea, nosotros no estamos trayendo a la gente del mundo a la iglesia. Traemos las cosas del mundo a la iglesia. No marcamos las diferencias, ¿cierto? Sí, la iglesia tiene que renovarse. La iglesia no puede seguir siendo la misma de hace 50 años, ¿cierto? No. La iglesia, porque la gente ha cambiado. Yo tengo que llegarle a la gente de ahora. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero cosas que no se salgan de la santidad, cosas que no negocien los principios de Dios, ¿cierto? Como hay, yo les he contado a ustedes que hay por ahí una doctrina que dice que para usted ganar los jóvenes, entonces usted tiene que irse para la discoteca con ellos y bailar un ratico. Y mientras bailan, usted le predica la palabra. Entonces se sienta a tomarse una cerveza con el borracho, pues para usted, para que el borracho se convierta a Cristo, ¿sí? Y cosas así. Eso no es, así no es, eso no es así. Yo tengo que innovar, pero que la innovación que viene para la iglesia, que no puede seguir siendo como la de hace 50 años, porque la gente cambió, porque la gente es diferente, ya no le podemos llegar igual, pero sin perder la santidad. Entonces, creemos que estamos viviendo bajo la gracia, y como vivimos bajo la gracia, Dios nos pasa toda nuestra desobediencia. Entonces nosotros pensamos y jugamos con la gracia de Dios. Hermanos, yo a veces quisiera, me pongo en el papel de Dios cuando yo veo que yo les digo algo a ustedes y yo los veo haciendo todo lo que yo les dije que no hicieran y a mí me da tristeza, les cuento. Yo digo, Dios mío, y Dios como que dice, así me siento yo cuando me desobedecen. La gente cree que a mí no me duele, pero a mí me duele. O sea, a Dios les duele lo que nosotros hacemos. La desobediencia a Dios le duele. Así como a mí, que yo no soy Dios, pero a mí me da tristeza ver cuando yo les digo algo y veo que hacen todo lo contrario de lo que yo les digo. Si así, eso soy yo, ¿cómo será Dios? ¿Cierto? Entonces, los sacerdotes en el 2 dicen, allí más abajo dice, en que ofreciste, entonces le preguntan a Dios, Señor, ¿en qué te hemos ofendido? Oh Dios, ¿qué hemos hecho? Dios, ¿en qué te hemos ofendido? Dijeron los sacerdotes, si somos los sacerdotes, somos los que vamos allá, matamos los animales y se los entregamos a ti, Señor. ¿Y cuántos de nosotros le decimos, Señor, yo voy al culto, Padre Celestial, yo hago allá, te sirvo? Pero el Señor le está diciendo, ¿cómo es? ¿Cómo me ofreces a mi servicio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tú te portas? ¿Me estás agradando? Entonces el Señor le dijo, en que me ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Imagínense, ¿qué estamos ofreciendo a la mesa de Dios como hijos de Dios? Si este es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo está la mesa que le ofrecemos a Dios? El Señor dice, porque ofrecen en mi altar por cosas inmundas, ¿cierto? El Señor dice, es que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Tremendo. El Señor está hablando a nuestro corazón hoy, porque a veces podemos decir que salimos de la iglesia tradicional, pero solamente cambiamos de lugar, pero no cambiamos el corazón porque seguimos igual. Nos congregamos los días domingos y gracias a Dios si me despierto, ¿cierto? Ay, no, pastora, era que me quedé dormida. Oiga, es que usted no está despreciando a la pastora, usted está despreciando la palabra que Dios preparó para usted. Usted despreció el momento que tenía que alabarle a Dios con toda la iglesia, ¿cierto? Y decimos, ¿en qué te hemos despreciado, Señor? ¿Y cómo es, cuál mesa inmunda, Dios? ¿Cierto? Yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón.
Y los sacerdotes le preguntaron, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Por qué creen que tratamos como si no, ¿por qué crees que te tratamos como si no valieras nada? A veces le preguntamos a Dios así. Es duro, pero es muy cierto, mis hermanos queridos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios lo mismo? Dios, si yo te sirvo, Señor, si yo no sé qué, pero si yo no sé, todavía hay cosas allí, en ese desván viejo que usted tiene allí y que ahí, cuando menos piensa lo saca y lo pone por encima mío. ¿Qué tenemos allí que está contaminando la oración? Que está contaminando nuestra adoración, que contamina todo lo que queremos darle a Dios. ¿Qué hay allí que aún tenemos que cambiar? ¿Qué hay allí? ¿Cierto? Entonces, dice que Dios le responde a los sacerdotes. Era importante para el servicio de Dios tener que cumplir con unos requisitos. Ellos se les había olvidado que habían requisitos para servirle al Señor, ¿cierto? Y eso vamos a verlo, Susanita, Levíticos 21, 6, 8. Vamos a ver cuáles eran los requisitos, si son duros. Y uno dice, wow, Dios mío, ya ellos se les había olvidado. A estos sacerdotes se les había olvidado que habían requisitos para servirle a Dios. Pero hoy nosotros pensamos que los requisitos para servirle a Dios no nos cuenta para ese tiempo porque vivimos bajo la gracia. ¿Sí, Susanita? Amén. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjense los requisitos. Y cuando usted lee todo lo que hacían, o sea, mire, yo le digo algo, mis hermanos queridos. Ellos no tenían unos rollos así de largos que eran los 5 libros de la Biblia donde estaba esto, porque eso está Levíticos. Y los sacerdotes parece que no la leían. Pero hoy nosotros la tenemos en esto, en esta palabra, y parece que tampoco la leemos. Porque hay requisitos para servir a Dios. Porque Dios no vale nada si usted cree que Dios tiene que aceptarlo como usted quiera, porque estamos viviendo bajo la gracia. Que yo puedo ir y tomar decisiones. Y si a Dios le gusta, pues que le guste, pero yo le sigo sirviendo, ¿no? Que estoy bajo la gracia. No es así, mis hermanos. Es el tiempo. Pastora, ese era para el Antiguo Testamento. Sí, ¿cierto? Pero es que usted y yo somos reyes y sacerdotes. O sea que eso nos toca a nosotros. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Mire, era tan importante que Dios hasta decía con quién tenían que casarse. Pero no voy a afondar en eso porque eso lo vemos la próxima clase, ¿cierto? Hoy estamos aprendiendo. No me quiero meter más allá porque eso lo vamos a ver la otra semana, lo que era importante para el Señor. Y estos sacerdotes se habían olvidado de eso, ¿cierto? Como dice, todas las cosas tienen normas. Usted va a una empresa y tiene una norma para servirle. El gerente no se comporta como él quiere. Ahí le dicen, estos son lo que usted tiene que hacer, gerente, y si no, no nos sirve. Y nosotros muchas veces nos sometemos a eso, pero a las cosas de Dios, no. Entonces volvemos y decimos que lo estamos despreciando, como si no valiera nada. Pastora, sí, mis hermanos, es duro, porque a uno le duele el corazón cuando lee eso y diga, uy, que el Señor diga eso de mí. Yo no sé usted cómo se siente si Dios le dice, para usted yo no valgo nada. No sé, a mí me duele que Dios me lo dijera, o si es que Dios me lo está diciendo, porque con mis acciones o con lo que yo he hecho, no sé si yo he hecho sentir a Dios que no vale nada. Entonces es hora de que comencemos a reflexionar y le digamos, Dios, de verdad, tú te has sentido en unos momentos que yo te desprecio, que para mí tú no vales nada. Yo creo que eso en esta semana tenemos que meternos en eso.
en decirle, Dios, de verdad, tú piensas eso de mí, y Espíritu Santo, ayúdame a que Dios cambie eso de mí, que yo pueda comenzar a cambiar, que Dios piense que para mí Él es todo. Entonces, era tanto la religiosidad de estos sacerdotes que ignoraban lo que Dios quería y habían dejado los requisitos para servir a la mesa del Señor. Y se les había olvidado que tenían que ser santos, santos como Dios es santo, ¿cierto? Entonces, y pasaban por encima de todos los reglamentos que Dios había puesto. Cierto que a Dios no lo vemos, pero Dios sí nos ve. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, tengan cuidado porque Dios les está diciendo, es verdad, mis hermanos. Algo que a mí me ha ayudado. No soy la que es santa, porque mientras estemos en esta carne vamos a cometer errores. Pero algo que a mí me ha servido es saber que todo lo que yo hago, Dios lo está mirando. Y que hay cosas que yo hago que en el mismo instante que yo le estoy haciendo al Señor no le gusta y yo comienzo a sentir dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo en mi corazón, en mi mente, que todo lo que yo haga, sea bueno o sea malo, Dios me está viendo. Que yo no me le puedo esconder a Él. Que yo me puedo meter en el rincón por allá más alto a mirar cómo hago para decir mentiras, cómo hago para hacer cosas, porque Dios allá me escucha y Dios allá lee mis pensamientos. Entonces, es tiempo de volver a la santidad, de ofrecer, de ser santos como Dios es santo. Entonces, el otro dice así, más abajo. Cuando ofrecéis, entonces ellos le dicen, bueno, Señor, ¿en qué te hemos despreciado? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tus príncipes. ¿Acaso se agradarán de ti o les serán aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué te hemos fallado? Parece que en estos tiempos, como hay cuando la corrupción toda la vida ha existido y la avaricia. Y parece que lo que le traían al Señor ya no eran los mejores animales, eran los animales cojos, los animales tuertos, lo que ya no servía se lo traían a Dios, porque es que hay que venderle el mejor porque eso vamos a ganar plática, pero es que se lo vamos a llevar a Dios. Dios no necesita eso. Dios, ¿para qué quiere un cordero bueno? ¿Para qué? ¿Para que lo quemen allá si yo lo puedo vender? ¿Escuchamos, mis hermanos, lo que Dios nos quiere decir? Dios, ¿para qué necesita? Tremendo, ¿no? Si Dios ni siquiera va a comerse eso allá arriba en el cielo. Pero el Señor le dijo, porque me ofreces, porque me estás ofreciendo el animal ciego para el sacrificio. ¿Cómo hoy nosotros no estamos matando animales para sacrificar al Señor? Este es mi templo. El templo del Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros hacemos sacrificios nosotros al Señor. ¿Sacrificios de qué? Sacrificios de obediencia, sacrificios de adoración, ¿cierto? ¿Qué sacrificios estamos mostrándole al Señor? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo es el servicio que le estamos dando a Dios? ¿Cómo es lo que le estamos dando? ¿Qué clase de ofrenda le estamos ofreciendo a Dios? Y no estamos hablando de dinero, estoy hablando de calidad de tiempo, estoy hablando de santidad, estoy hablando de obediencia. Oiga, eso es el sacrificio que hoy tenemos que darle al Señor. ¿Qué le estamos ofreciendo? Ay, vaya muchacho, que es que necesito que se suba a aquella montaña y vaya a predicar la palabra de Dios. Uy, pastora. No, eso no es para mí. Tremendo. Dios no se merece que usted camine unos kilómetros, que suba una montaña 45 minutos y que llegue allá arriba, que ya no sea capaz y tenga que echarse aire y tomar agua. No, es que a mí no me gusta. Y ahí decimos, estamos menospreciando a quién. Porque es que a mí no me gusta.
¿cierto? A mí no me gustarán muchas cosas, pero si yo le dije al Señor, envíame aquí, envíame a mí, es porque yo lo voy a obedecer. Uy, pastora, es que la pastora Esperanza hace los servicios a las 9 y yo tengo que dormir hasta las 10, 11 de la mañana. Uy, no, Dios, misa inmunda para el Señor, porque no le estamos dando a Dios nada, ¿cierto? Vamos a leer Levíticos 22, 22, señorita Susana. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Uf, tremendo, ¿no? Déjalo ahí tantico, Andrés. Vamos a volverlo a leer. Escuchen, ciegos, perniquebrados, mutilados, verrugosos, sarnosos o roñosos, ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Ciegos, perniquebrados. Oye, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Sarnosos o regañosos? ¿Verrugosos? ¿Qué le estamos ofreciendo al altar al Señor? Y lo que pasa es que nosotros no hemos entendido, mis hermanos queridos, que nosotros no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Ah, si al pastor no le gusta, de malas. Oye, no. Usted tiene que quitársela de su mente que usted le sirve a un pastor. Mentiras del diablo. Nosotros somos igual que usted, solo que nos pusieron ahí. Pero usted y yo no somos, o sea, yo no soy diferente a ustedes, ¿cierto? Ustedes no me sirven a mí, ustedes le sirven a Dios. Y cada vez que nosotros vamos al servicio de Dios, no tiene que ser ciegos, quebrados, mutilados, verrugosos. A lo que me sirve, que Dios lo acepte. Dios, no tengo más tiempo para ti, ¿cierto? Es duro eso, perdón. Es duro y va de aquí para abajo. Porque como pastores a veces estamos entregando lo mismo, ciegos, perniquebrados, mutilados, verrugosos, porque en realidad no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Tranquilo, mis hermanos, perdón, que Dios habla para todos nosotros y comienza desde las cabezas hacia abajo. ¿Listo, Andrés? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? ¿Hay santidad allí? ¿Cierto? Nos comportamos como los hijos de Dios realmente y marcamos la diferencia en nuestros hogares, porque es que yo puedo ser uno en la iglesia, pero ¿cómo es mi casa? Oye, si la iglesia puede que no lo vea, ¿cierto? Puede que la iglesia nosotros ni nos enteremos ustedes cómo viven, pero Dios sí lo sabe, ¿cierto? ¿Realmente marcamos la diferencia en nuestro trabajo? ¿Con nuestros amigos que no conocen de Dios? ¿Cómo nos comportamos en el colegio, en la universidad, con nuestros vecinos? ¿Cierto? ¿Será que esas personas quieren conocer de Dios porque usted se comporta bien? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que hay gente que le toca a uno, no, Dios mío, aguantarse las cosas para mostrarle que tenemos a Dios en el corazón, porque decimos, bueno, yo no se comportaría así. ¿Cómo tengo que reaccionar cuando me están atacando? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Así me esté oliendo por dentro, yo no puedo reaccionar porque estoy representando a Dios. Pero uno se dará cuenta que con el tiempo ellos van a buscar de Dios, porque el testimonio que nosotros le dimos los llevó a buscar a ese Dios. Porque eso que usted tiene, no lo tiene nadie, sino alguien que tenga de Dios. Eso es lo que le van a decir. Entonces, ¿cómo nos portamos en nuestra casa y santidad? O usted de los que dice, no, yo escuché a alguien, perdón, siendo cristiano y viejo cristiano, que dijo, no, es que yo permito que mi hijo se venga aquí con la novia porque prefiero que tenga relaciones sexuales en la casa que vaya a un motel. Yo, terrible, ¿no? Tremendo. Y entonces yo ahí el pecado, eso en el motel, ¿cierto? Y pastora, pero es que allá se va, pues que se le prenda, porque pecado es pecado, ¿cierto? Nosotros no podemos
permitir esas cosas. ¿En su casa hay santidad? ¿Los esposos se aman o se la pasan todo el tiempo? ¿Los hijos se respetan los unos con los otros? En su casa manda más el hijo que el papá, y allá se hace lo que el hijo quiere y no lo que la mamá. Ay, pastora, es que mi hijo. No, sus hijos son lo que usted, como usted los críen. Ellos tienen que aprender a obedecer y tienen que aprender a que la autoridad es el papá y la mamá. Eso se llama santidad, mis hermanos, porque Cristo dijo que así era. Y si Cristo lo dijo, Él no se equivoca. Ay, pastora, usted no me venga a decir cómo educo a los hijos. Yo no, que se lo diga Jesucristo. Usted no tiene hijos, no tengo hijos, pero los tengo a ustedes como si fueran, tengo como 50 hijos, si fuera otros que por allá les doy en otras partes que me llaman. O sea, el hecho que yo no haya parido no quiere decir que yo no sea mamá de ustedes y que no me duela las cosas que les pasa a ustedes, ¿cierto? Tengo muchos hijos que son ustedes. Entonces, somos honrados, pagamos nuestros impuestos, cada vez que sacamos plata prestada la pagamos, no le quedamos debiendo nada a nadie, no somos chanchulleros, somos buenos jefes, porque a veces tienen la mal decir, ay, es que son cristianos, pero son tan malos jefes, le pagamos mal a nuestros empleados, ¿ah? No, yo creo que las empresas cristianas deben ser las que mejores pagan. Son los que no faltan con nada, no que buscan, ay, Kimberly, es que por favor ayúdeme a hacer una doble contabilidad. Por favor, eso está mal ante los ojos de Dios. Ahí Dios lo estaba diciendo, verrugosos, chanchulleros. Usted no puede hacer eso. Ay, pero que es que dale al gobierno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jamás Dios le dijo que usted no pagara impuestos. Jamás Dios le dijo a usted que hiciera doble contabilidad. Porque si nosotros tenemos algo, es porque Dios nos lo dio. Y el Dios que nos dio algo, plata, cualquier cosa, Él nos va a dar para pagar impuestos. Él nos va a dar para eso. O sea, ¿para qué le pedimos a Dios un carro si pensamos que no vamos a tener para la gasolina? El mismo que nos da el carro nos da para la gasolina, ¿sí? Entonces, si Dios nos prospera, nos da para pagar los impuestos. No tenemos que ser chanchulleros. Entonces, ahí debemos dando a Dios. Porque es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué me están ofreciendo a mí? O sea, ¿cómo se siente Dios cuando usted se encuentra a un policía y le va a sacar un parte y usted le dice, ay, no, policía, venga, yo le doy 50,000 y ves que sí. Y después dicen, gloria a Dios, porque Dios me ayudó. Uy, Dios mío, ¿cómo se sentirá Dios? O sea, me están diciendo corrupto a mí también. Ahora ya no simplemente me desprecian, sino que ahora creen que yo soy un corrupto. Es eso, mis hermanos. ¿Cómo le estamos ofreciendo a Dios? Dios puede, y después nos acercamos y damos nuestras ofrendas. ¿Cuáles son las ofrendas? La ofrenda de adoración. La ofrenda de oración, ¿cierto? Esas ofrendas que le ofrecemos al Señor, aún nuestro dinero, ¿cierto? Cuando le traemos la ofrenda al Señor, porque el Señor está llamando que Dios es un Dios integral. Ay, no, Señor, no, eso, Dios ¿para qué quiere plata? Pero es que la casa de Dios es la casa de Dios, y el día que lleguemos allá al cielo le vamos a sacar ese versículo y decimos, ¿usted para qué nos puso eso? ¿Para qué? ¿Cierto? Si usted tiene toda la plata del cielo, ¿para qué la quiere? Entonces allá usted y Dios, y no le voy a alegar. Entonces puede llegar como olor fragante a Dios, ¿cierto? Puede llegar nuestra adoración cuando somos así, cuando he golpeado a mi esposa y después me voy para la iglesia y le digo, aleluya, pastora, yo no golpeo a mi esposa, a veces con palabras, ¿de qué le pasa? Sírvame el almuerzo, tráigame tal cosa, es que no son sus empleadas, son sus esposas, son la ayuda idónea, ¿cierto? O la esposa, es que usted no sirve para nada, usted nunca me ayuda. Y llegamos a la iglesia y ha venido el Señor. No, mis hermanos, eso no es. Estamos llenando de inmundicia nuestra casa antes de ir a adorar al Señor, ¿cierto? Yo tengo que saberle hablar a mi esposo, tengo que saberle hablar a mi esposa, tengo que saber hablar a mis hijos, hablarle a mis vecinos, todo. Mire, Señor, ayúdame a hablar, ¿cierto? Ayúdeme a hablar cuando alguien me está tratando mal, ¿cierto?
¿Aló, me escuchan? Aleluya. Bueno, Susanita, quiero que leamos Amós 5:22. Amén, así es. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Amén. ¿Cierto? Porque el 18 dice, ¿en el qué? En el 8. Y ahora pues, en el 9, pues orad pues, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tengan piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? ¿Cómo podemos agradarle al Señor si hacemos todas estas cosas? El Señor dijo, vayan ahora y busquen. El profeta le dijo, oren, busquen el favor de Dios, para que Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Cierto? Dios en su misericordia nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a que seamos la iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia que no negociemos principios. A mí que me dicen que yo hago las cosas porque todo el mundo lo hace, oiga, ¿en qué cabeza cabe eso? Si nosotros marcamos la diferencia, no porque todo el mundo lo haga, está bien, ¿cierto? Y mucho más, mire, se está manejando algo que se llama el espíritu basilísico. Pastora, ¿eso qué es? ¿En qué parte está, Susana? ¿Cómo es? Que no me acuerdo. ¿En Efesios qué? ¿Qué espíritu es? Un espíritu que hace ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. Y en estos tiempos se está viendo que ese espíritu está por todos lados. Entonces vemos cosas que nosotros pensamos que es verdad, pero es mentira. O vemos cosas que son mentiras y las ponemos como la verdad, y eso lo está manejando el enemigo. Por eso en estos tiempos estamos viendo cosas que uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios se comporten como los hijos del diablo, podemos decir? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que no rescatemos a la gente de las tinieblas, sino que nosotros nos vamos para allá y nos metemos a las tinieblas? ¿Cierto? Entonces el profeta le estaba diciendo, bueno, arrepiéntanse, por favor, arrepiéntanse. Necesita que su iglesia vuelva a las sendas antiguas. Dios está buscando que nosotros vayamos a las sendas antiguas, donde era importante buscarlo en oración, en ayuno, en vigilia, vidas consagradas a Dios. Y Dios está buscando nuestra consagración. Mire, si hoy hacemos una vigilia, a la gente no le gusta ir. No le gusta ir a la vigilia. Mira, antes las vigilias se llenaban las iglesias. Yo me acuerdo que todos decían vigilia y yo me acuerdo que las vigilias eran más llenas que los cultos. Y uno, wow, tremendas vigilias donde uno hacía ahora una vigilia y solamente van los líderes. Y eso porque la pastora le dice que tienen que ir. Si no, no irían. Perdone que eso es así. Porque pastora, a mí me da sueño a las 7 de la noche. Wow, ¿sí? Sí. O sea, no queremos sacrificar ni el sueño. Pastora, esa hora es la hora del juega Colombia, pastora. ¿Cómo le va a decir que yo me vaya a una vigilia si juega Colombia? Hasta nos vemos ahora es que lo repiten. Yo me río de eso. Y la gente se sienta a mirar un partido repetido. Hay que le vayan, si ya sabemos cuántos goles quedan. ¿Cierto? Pero la gente allá, yo no tengo nada con la selección Colombia. Mire, yo soy colombiana y yo apoyo mi selección, aunque no me sienta a mirar el partido, pero la apoyo, ¿cierto? Y cuando gana me pongo contenta, pero yo no voy a cambiar el partido de fútbol por el servicio, jamás, ni por una vigilia, ni por un ayuno. Ay, pastora, yo no ayuno porque yo sufro de gastritis, ¿cierto? No queremos darle a Dios nada, ya no lo buscamos. Ya no buscamos a Dios como esos tiempos. Los ayunos se llenaba la iglesia. Las vigilias se llenaba la iglesia. ¿Cierto? Era bonito estar allí, era un ambiente hermoso. Pero ahora hay que rogarles para que vayan a una vigilia. Pastora, es que al otro día me toca madrugar a las 6 de la mañana. No. ¿Usted sabe lo que es madrugar a las 6 de la mañana? Estamos en eso, mis hermanos queridos. Dios nos está hablando. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas. Que si nunca hemos ayunado, pues es tiempo de que comencemos, aunque sea, no desayunemos.
Ay, pastora, usted sabe, bueno, por allá a las 11 tómese una fruta. Y empecemos con algo. Empecemos hasta que podamos hacer un ayuno de todo el día. Pero empecemos con algo. Porque nosotros nos hemos olvidado de algo importante. El espíritu de basilisco está en Gálatas 3:1-3. Está con otro nombre, pero es que significa lo mismo. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, consagrados a Dios. Dios está hablándonos a nosotros de consagración. De consagración. Quien también, escuche esto en el 10, dice, ¿y quién también hay de vosotros que cierren la puerta o alumbren mi altar de balde? Y no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos acepto ofrenda. El Señor está diciendo, oiga, porque estaban diciendo los sacerdotes, uy, estamos cansados de tanto trabajarle a Dios. Y estaban llenas allá de plata y eso tenían negocios y todo eso cuando eso era prohibido, que los levitas no tenían que tener territorio, los levitas tenían que ser alimentados por el pueblo de Dios, pero ellos no tenían que tener tierra porque dependían de las otras 11 tribus. Pero a ellos se les había olvidado, ¿cierto? Eso. Y comenzaron que la plata. Mire, la plata es muy buena, pero también corrompe. La necesitamos. Pero si nosotros no sabemos manejar lo que Dios nos da, nos corrompemos. Entonces, vemos cómo el Señor le dice que quien trabaja para Dios que no pague. Dios le está diciendo, oiga, todo lo que ustedes hagan, si ustedes sirven, mira, a veces le dice uno, ¿pero qué? Allá todo el tiempo, allá con la pastora, allá con el pastor, ¿acaso le está pagando? Yo no dice, wow, tremendo, ¿cierto? Tremendo. Es que la pastora le tiene un sueldo, le tiene seguro social, le tiene yo no sé qué para que usted, o sea, y estamos cerrando las puertas. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, yo fui libre, porque a mí me dejaban salir y podía llegar tarde. Antes no me dejaban salir, pero algo que pasó cuando eso era que mi papá ya no me ponía problema, entonces era mi mamá. ¿Por qué no la dice que llegue temprano, que se lleve para la iglesia la cama? Yo creo que a todos nos ha pasado. Porque llegaba tarde y mi mamá no estaba acostumbrada a que una de sus hijas llegara tarde a la casa, ¿cierto? Yo llegaba casi, como siempre estoy haciendo ahora, en la última buseta. Y mi mamá se preocupaba porque yo subía desde la séptima hasta de la séptima hasta la 15. Allá, todas esas cuadras yo me caminaba porque no había bus cerca a la iglesia. Entonces mi papá decía, déjela que ella está sirviéndole a Dios. ¿Sí? Pero nosotros no podemos ser obstáculos para que alguien que quiera servir a Dios le sirva, porque a usted no le pagan. ¿Cuánto le da la pastora? Pues yo sí le digo al Señor que ojalá que el día que yo tenga gente de tiempo completo, todo eso se le pueda dar porque eso es de ley. Pero hay iglesias que no podemos. Ahorita yo no le puedo pagar un sueldo a la secretaria, que ojalá tuviera para poner a decirle, Susanita, ya no busque más trabajo, venga, la voy a poner a trabajar solo para el templo allí, para que haga muchas cosas dentro de la iglesia. Pero Susanita en este momento no está recibiendo nada. Pero estamos orando para que Dios nos dé, para darle a las personas como Susana, como Liliana, que son las que están como más ahorita, sacan hasta el tiempo que no tienen para estar allí. Y ojalá que Dios nos diera para eso, que nos diera para pagarle a Leo y decirle, ya Leo, no siga trabajando en la universidad, sino que dedíquese a predicar la palabra. Y yo oro para que eso llegue a pasar, que podamos pagarle sueldos, pero mientras tanto no. ¿Sabe qué? Pero yo me he dado cuenta, si usted me pregunta, no, yo todavía no me gano un mínimo. Pero lo que Dios me da, con eso Dios me lo multiplica, me lo hace alcanzar, no paso necesidades, porque algo que yo he entendido es que yo le trabajo a Dios. Y cuando yo le trabajo a Dios, Dios suple mis necesidades, ¿cierto? No tengo ahorros en el banco, no me interesa si los tengo. Tengo en el banco de los cielos, están todos mis ahorros. Y sé que cuando yo llevo ya 28 años sirviéndole al Señor, porque le sirvo desde los 6 meses que llegué. Ahí Dios comenzó. O sea, fui la última de mi casa en llegar, pero fui la primera en comenzar a trabajarle a Dios. Y aún le sigo trabajando al Señor. Y yo algo que digo, mis hermanos, yo me enamoré de Dios
me enamoré de su servicio, que yo no me veo haciendo otra cosa. Sí, yo hago cositas diferentes que una vez mi sobrino me dijo, el día que deje de ser pastora se puede poner a coser. Pero no, yo sé que yo nunca hago porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. Y que yo no, que no soy la pastora que le recibe el cheque en la semana, en el mes, así gordito, no, pero no me interesa, y no porque sea mediocre, porque yo sé que yo estoy sirviéndole a Dios, ¿sí? Es eso. Entonces nunca nos falta nada, porque le trabajamos a Dios. Dice que la ropa de los ángeles, amén, ¿cierto? Dios nos envía con los que usted menos piense. Dios nos manda cosas con los ángeles. Ángeles son personas que están aquí en la tierra, que Dios las usa para eso. Entonces nunca miremos que yo le sirvo a Dios por el signo pesos. No. Aunque Dios dice que Él no es deudor de nadie y que Él paga bien a quien le trabaja, ¿cierto? Pero nunca cortemos las alas. Cortemos nuestras alas y cortemos las alas de alguien por cuestión económica, ¿cierto? A muchos nos ha tocado trabajar y servirle a Dios. Yo trabajaba y le servía a Dios. Después de que ya me volví pastora, como hace como 7 años, 8 años, que ya no laboro fuera. Pero todo el tiempo se lo dedico a Dios, a las personas, porque Dios me llamó. Y no puedo decir, no, Dios, yo no tengo la último carro de moda. No, que no he podido pagarle el SOAT de la moto. Listo. Yo no me pongo triste por eso. Si Dios no ha querido que yo le ponga el SOAT de la moto, ¿de qué me está librando? Llega la plata, pero hay otra cosa más importante y toca pagar, ¿cierto? Porque pues vivo en la casa de mis papás, pero también es herencia, ¿cierto? Dios es parte de la herencia que Dios me ha dado. Entonces, no sufro por eso, no porque cuando yo veo que todos tienen el último carro de la moda, que tienen hasta avioneta, no me interesa, porque a mí lo que me interesa es servirle a Dios. Lo que demás viene por añadidura, ¿cierto? Y le aseguro que nunca tendría un avión particular. No, esa no soy yo. Entonces, es eso, mis hermanos queridos. ¿Qué el trabajo le estamos dando a Dios? Yo quiero, la pastora santa, no, yo quiero decirle a ustedes que yo soy testimonio de servirle a Dios y que Dios sí paga bien. Que Dios no nos falta con nada. Y yo puedo decir, Susanita, que ella le puede decir lo mismo, que en este momento ella no tiene un empleo, pero ella le trabaja a Dios. Susanita, necesitamos tal cosa. Susanita lo hace, ¿cierto? Kimberly, necesitamos tal cosa. Y Dios lo hace. ¿Sabe qué? Y si ellas pueden dar testimonio que en este tiempo que ellas no han tenido empleo, el Señor no les ha faltado con nada, porque Dios ha enviado sus ángeles para que les suplan, ahí está el testimonio. Que nadie le trabaja gratis al Señor porque Dios no le debe nada a nadie, téngalo por seguro. Entonces, a Dios le estamos dando las obras, el tiempo de oración, de alabanza y de santidad, todo lo que nos sobra. No le estamos dando el primer lugar. Él no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Nos llamamos iglesia y decimos que Él es nuestro Padre y nunca tenemos tiempo para Él. Nunca tenemos tiempo, ¿cierto? Para ese Dios que tanto, o sea, Dios mío, el tanto que nos ha dado y no le sacamos tiempo. Decimos, ay, gracias Dios, pero esas gracias, no, tengo que dormir, Señor. Tengo que mirar la novela, tengo que ir, yo no sé qué, y no me conecto con usted, Padre Celestial, porque no tengo tiempo. Vamos a leer Jeremías 14, del 10 al 12. ¿Qué dice Susanita? Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Padre Celestial. Duro, ¿no? Duro la palabra del Señor. ¿Sigo, pastora? Siga. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia.
Amén. Fíjense que lo que pasa, o sea, cuando nosotros le damos más servicio a Dios, yo no puedo esperar que Dios me bendiga como yo quiero que me bendiga, ¿cierto? Mire, a Dios a todos nos ha dado talentos. Muchos saben que son llamados a trabajar un día a tiempo completo con el Señor. Pero estamos pensando, oiga, ¿con qué pago la casa? ¿Con qué pago el carro? Si Dios va a aparejar todo, mis hermanos queridos. No dejen que le roben sus sueños, que por causa económica le roben sus sueños. Porque usted, ay, pastor, es que usted no tiene hijos, usted con 10,000 pesos, usted hasta puede comer el mes, porque Dios se lo hace multiplicar, pero es que usted no tiene niños. Yo sé eso, pero yo creo en un Dios que suple las necesidades. Que el día que Dios lo llame a tiempo completo a trabajar, o que tenga, mire, es algo tremendo. Hay personas que no son capaces, yo no sé cómo lo hacen, pero cada quien tiene su forma de, como su temperamento. Yo siempre los miro diferentes a todos porque no todos somos iguales. Pero hay personas que no pueden trabajar y servirle a Dios porque llego cansado, porque yo no sé qué. Pero es que Dios nos llama desempleados. Dios quiere decirle a usted, mire, el día que usted esté en esta posición donde estoy yo ahora, porque muchos de ustedes son llamados a pastorear, muchos de ustedes Dios está preparándolos para ser pastores, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, tenga una esposa que ame lo que usted ama, tenga un esposo que ame lo que usted ama, a Dios y su servicio. Pero si usted tiene una esposa, un esposo que no le agrada el servicio a Dios, usted se equivocó. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Porque el divorcio no es de Dios, jamás. Ay, no, muchos se divorcian porque la esposa, no, usted tiene que comenzar a enamorar a su esposa de Dios. ¿Para qué? Para que esa esposa o ese esposo les sigan a usted el llamado, ¿cierto? Les sigan a usted el llamado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, nosotros no estamos haciendo, no servimos a Dios porque pensamos que nos vamos a morir de hambre. O sea que Dios es un cojo, un manco que no tiene cómo darnos. Y no es así, mis hermanos queridos. Es el tiempo de que nosotros creamos que usted no se le para al frente a hacerle, ni siquiera moverle una silla y arreglarla, que Dios no le pague. Dios no es deudor de nadie, mis hermanos queridos. Y no permitan que el dinero los aparte del servicio de Dios. Amén. Y seguimos ya para terminar, ya casi terminamos, mis hermanos queridos. Dice, porque desde donde el sol se hace hasta donde se pone el gran donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrece ofrendas limpias, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios tiene que recordarle a los sacerdotes quién es Él, ¿cierto? Les recuerda, oiga, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Usted quién creen que yo soy? ¿Cierto? Si nosotros no honramos a Dios ni le respetamos, es porque nos hemos olvidado de quién es Dios. O decimos como el señor Lineros, portémonos bien porque no sabemos si hay infierno. Y yo, qué ignorancia de este señor, terrible. Terrible. Todo el tiempo que vivió de sacerdote no le sirvió de nada, porque era religioso, porque el religioso no practica la palabra, solo practica dogmas. Entonces, eso no es cierto. Dios es Dios todopoderoso, y Dios tuvo que recordarles a estos sacerdotes que se le habían olvidado quién era Dios. Mire, a nosotros se nos olvida también quién es Dios. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia. No la leemos. Ni siquiera nos la adoramos y ni siquiera oramos. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo quiere que Dios le hable si Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la adoración y a través de la oración? ¿Cómo quiere si no lo hacemos, cierto? Si nos hemos apartado de Dios, si ni siquiera lo conocemos. Entonces, por eso nosotros no servimos a alguien que no conozcamos. No podemos, mis hermanos queridos, si usted y yo no nos metemos en adoración, oración. Mire, Dios está buscando arrepentimiento, adoración y oración. Nosotros, ¿a quién le damos la oración? ¿A quién se la estamos dando?
Yo les he dicho, ustedes adoran a Dios o adoran al diablo, pero que adoradores sí somos. Entonces es triste llegar a casas de cristianos que donde se escucha todo menos alabanzas al Señor, ¿cierto? No, es que a mí no me gusta. Eso los hijos, usted les revisa el computador y les revisa el celular y por ahí no aparece Dios por ninguna parte, ¿cierto? No le dan la gloria a Dios porque es que mi mamá y mi papá trabajaron para que yo esté en la universidad. Pero el Dios que le dio la plata al papá y a la mamá para que fueran a la universidad, a ese no lo honramos, ¿sí o no? Y así estamos viviendo, no adoramos a Dios. Nos vamos con nuestros amigos y hablamos las vulgaridades que ellos hablan porque adoramos mejor a nuestros amigos que a Dios. Y decimos, ¿en qué te hemos fallado, Dios? ¿Cuándo no te hemos adorado, Señor Jesús? Y yo me levanto y digo, ay, Dios mío, gracias, gracias, chao, chao. Esa es toda la oración que le damos. Y no lo conocemos. Y Dios tiene que decirle, oiga, yo soy Dios. ¿Usted se les olvida quién soy yo? ¿Usted se les olvida que yo soy el Dios Todopoderoso y que no solamente ustedes me adoran, sino todas las naciones del mundo me adoran? Y me traen mejores cosas que ustedes me traen. Yo tuve que recordarles eso a esos sacerdotes que se les había olvidado. El pueblo de Dios se le había olvidado quién era Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Isaías 45:6, Susanita? Oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Amén. Y Dios les estaba diciendo a ellos, oiga, como no me ven, como yo no soy un ídolo, que le llevan cosas y sacrificios, entonces no me adoran. Entonces se les olvida y como no tienen una imagen allá para mirarme, ustedes quieren. Y se les olvida que yo soy más grande que cualquier ídolo de plata que hay allí. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo a esos sacerdotes, ¿cierto? El 12, y vosotros los habéis profanado cuando decís, y no es la mesa de Jehová. Y cuando decís que los alimentos es despreciable. Y decís que sus alimentos son despreciables. Oh, Señor, ¿cuándo decimos eso? ¿Cierto? Habéis profanado cuando decís que el mundo es la mesa de Jehová. Y cuando decís que los alimentos es despreciable. ¿Sabe cuáles alimentos? Cuando ni leemos la palabra, ni escuchamos palabra, nada, no le dedicamos tiempo a Dios porque no nos importa, no nos interesa buscar de Dios. A una predicación, no, a mí no me interesa escuchar predicaciones, a mí no me interesa escuchar alabanzas, a mí no, eso estamos, mire, eso es tan delicado. Iglesia de Dios, que el Señor está diciendo, volvamos al arrepentimiento, arrepintámonos. Si nosotros realmente cumpliéramos como Dios dice, con sus estatutos y mandamientos, nos iría bien en la vida. Nosotros no valoramos porque despreciamos la bendición de Dios, la despreciamos, de verdad que sí, despreciamos todo lo que viene de Dios. Entonces, si nosotros realmente cumpliéramos con los estatutos y diéramos a Dios lo que es de Dios, las bendiciones se derramarían hasta que sobreabunden, como es lo que Dios quiere. Pero mire, Deuteronomio 28:15, Dios nos dice por qué causa nosotros no tenemos la abundancia que deberíamos de tener, ¿cierto? ¿Qué dice Susanita? Isaías, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Tenemos que reflexionar por qué hay cosas que usted ora y no pasa nada, por qué hay tantas situaciones en su casa, problemas y todas esas cosas, y vemos como que si Dios no nos escuchara. Preguntémosle, Señor, que si estamos como Deuteronomio 28:15, si realmente hay cosas que nosotros estamos haciendo que estamos ofendiendo a Dios, que si realmente estamos poniendo cosas por encima de Dios, ¿cierto?
imágenes. La idolatría de nosotros puede ser un trabajo, la idolatría de nosotros puede ser los hijos, el esposo, puede ser la familia. Es triste a veces ver que el trabajo nos aparta de Dios y se lo pedimos a Dios y me es más chistoso que le puedan orar, pastora, ore para que Dios me dé un trabajo y ese trabajo no les deja tiempo para Dios. Nos esclavizamos, siendo libres, nos esclavizamos a un jefe. ¿Y por qué? Porque lo permitimos. El jefe llega hasta donde usted se lo permita. Es que me va a echar, oiga, si Dios le dio el trabajo, no lo van a echar. Cuando usted se mete en la cabeza que es que el Dios está hablando a su jefe allá y le está diciendo, cuidadito porque esa muchacha, ese muchacho está aquí porque yo lo puse, no porque usted lo puso. Entonces Dios no lo va a permitir. Es más, a nosotros cuando dejamos que nuestros jefes nos esclavicen, no le estamos mostrando a Dios, les estamos diciendo que para nosotros es más importante alabarlos a ellos y tenerlos contentos a ellos que tener contento a Dios. Y el día que usted y yo dejemos de tener miedo que nos echen de un trabajo, si nos echa, pues Dios nos dará otro. Usted dígale, mire jefe, la verdad es que yo sé que este trabajo me lo dio Dios y que yo oro para que usted sea bendecido. Y si yo me voy de acá, me llevo la bendición. A ver qué pasa. Que lo echen, al poquito tiempo la va a estar diciendo, venga, pues que usted tenía la bendición porque usted era una hija, un hijo de Dios. Entonces dejemos de tener miedos. Ya es tiempo de tener la posición como hijos de Dios y dejarnos de esclavizar y poner dioses por encima de Dios, que por eso es que la plata no nos rinde. Por eso es que les puede llegar millones y de esos millones usted al mes ya no termina el mes y ya no tiene para comer. Porque cuando usted hace eso y no pone a Dios en primer lugar, todo se va, ¿cierto? No le voy a hablar de diezmos y ofrendas porque ese no es el tema de hoy, ¿cierto? Pero a darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es eso, Dios nos está enviando a eso. Entonces, dice, habéis además dicho, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, al cojo, al enfermo, y presentaste ofrendas. ¿Aceptaré yo estas ofrendas? ¿Sí? O sea, nosotros podemos aceptar ofrendas que no vengan de verdad de un corazón limpio y que dice, qué pereza esto, pero yo lo hago. Pero es que, qué pereza servirle a Dios. Pues, qué aburrimiento ir a la iglesia, qué aburrimiento escuchar solo música cristiana y no mundana. Pastor, es que a mi novia le gusta, yo no sé qué, ahí está Tercer Cielo y Rabito que tiene unas canciones espectaculares para los novios y para los esposos. Pero no, es que Maluma, pastora, es que yo no sé qué más. Montón de, ay no, el hermano Alzate, es que los papás son cristianos y la música de Alzate. No, hermanos queridos. ¿Cierto? No, es tiempo de que marquemos la diferencia. Es tiempo, Dios dice, por favor, ¿cómo se siente Dios? Y aquí lo estamos viendo. Y habéis además dicho, ¿en qué te hemos fastidiado? ¿O qué fastidio es esto, Señor? ¿Qué fastidio? El Señor ve cuando usted dice, qué fastidio nuevamente conectarme. Qué fastidio levantarme a las 3 de la mañana a orar. Uy, qué fastidio. ¿Cierto? Que yo tenga que dejar de mirar el partido de fútbol para mirar esto, la iglesia, o dejar de ver es que el profeta Diomedes Díaz, ¿qué tal, no? Qué fastidio. ¿Cierto? Qué fastidio. Eso es, pastora, yo no digo eso, pero cuando usted dice, uy, no, qué pereza. Esa predicación la pastora la graba y la pasan en el grupo, entonces yo voy a mirar el partido de fútbol. Es que justo a la hora el domingo pasado, justo a la hora de la predicación, pusieron el partido de fútbol. ¿Y cuántos de ustedes se desconectaron para ir a ver el partido de fútbol? Yo creo que no. Yo confío en Dios que no, ¿cierto? Porque es más importante Dios que un partido de fútbol que sabemos cuánto ganaron. Pero es que el partido fue emocionante. Bueno, búsquenlo por internet y lo pueden ver. ¿Cierto? Eso es. Entonces, tremendo cuántas veces con nuestras acciones estamos diciendo eso y nos quejamos con lo poco que le servimos a Dios y pensamos
que es demasiado. Pastora, yo me canso, eso cada ratico nos renuncia. Digo, ¿cómo usted no me renuncia a mí? Usted le renuncia a Dios. Teniendo tantos dones que Dios les ha dado, que no los tiene todas las pastoras, porque acuérdese que cada uno edifica una parte del muro. El pastor no tiene todos los dones que necesita la iglesia, y por eso Dios puso a sus líderes, y a cada líder le puso un don específico para que edifique la parte del muro que le corresponde, y todos edificamos el muro. El pastor no es el que se las sabe todas, por eso Dios los puso a cada uno de ustedes con sus dones y sus talentos. Pero cuando usted menosprecia los dones y los talentos y los está enterrando porque a usted no le interesa, usted está pecando contra Dios. Usted está ofendiendo a Dios y usted está menospreciando la mesa de Dios y le está diciendo, qué jartera es servirte, Señor. Qué jartera es servirte. Y qué tristeza que en estos tiempos haya que rogar a la gente para que le sirva a Dios. Hay que rogarle a la gente. No, pastor, ¿y sabe qué? Lo que dicen es que a mí no me gusta, así, ay no, es que ese grupo de alabanza que usted tiene, a mí no me gusta, pastora, y por eso, pues, mejor a mí no me mete en ese grupo. Uy, qué pereza ese grupo. Oiga, usted no es para usted, eso es para Dios. ¿Y usted no sabe que usted está menospreciando la mesa de Dios? Porque mire, algo que yo aprendí en esta semana escuchando una predicación, es que los niños son importantes en la alabanza, que los niños son importantes en las danzas, y a veces dicen, ¿por qué la pastora pone niños a cantar, a adorar allá? Porque Dios lo puso en el corazón. Sí, pueden estar los adultos adorando con los niños. ¿Por qué no ponen a los grandes a adorar en otras iglesias? Yo no sé qué, pero si Dios quiere que pongamos a adorar a los niños. Y decía esta mujer, le decía, qué bueno que en las iglesias los niños fueran parte del grupo de la alabanza, porque esas son adoraciones que llegan directos al cielo. Y yo decía, ay, Dios mío, gracias, porque a veces le dicen a uno, oiga, ponga a otras personas, ¿por qué a los niños? Porque ellos son, porque Dios los puso, porque estamos esperando que crezca Maxi, estamos esperando que crezca Simón, que crezca Juan, que crezca Luciana, y todos esos pequeñitos que están ahí para ponerlos a servirle al Señor. Estamos esperando, ya se nos están creciendo y los vamos a poner ahí. A Emanuel, a todos esos peladitos, ¿cierto? Hay que ponerlos porque esos niños hay que enseñarlos lo que es el amor al servicio, una nueva generación de niños que amen servirle a Dios y que no piensen cuánto nos van a pagar. A ver si algún niño me dice, pastora, ¿cuánto me va a pagar por estar en la puerta? Lo que yo les dije a ustedes la otra vez cuando pusimos los niños en la puerta, uno dijo, por Dios, pero es que, no, que ¿por qué a mí no me ponen? No, siempre ponen a ese mismo, o sea, ay, otro dice, no, tranquila, los grandes dicen, no, tranquila, pastora, ponga otro. Pero ellos se pelean eso porque ellos saben que es servirle a Dios. Por eso tenemos que ser como niños para el servicio del Señor. Entonces, mis hermanos queridos, ya para terminar, porque es que estoy haciendo un mensaje versículo por versículo, ¿cierto? Porque tenemos que entenderlo. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, prometen y sacrifican a Jehová lo dañado, porque yo soy Jehová grande y rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Dice, maldito el que engaña. ¿Cuántas veces usted, Señor, dame un empleo y le prometo, Señor, que yo sacaré lo tuyo? Yo te prometo que yo voy a dar para... No le prometa a Dios nada. Dígale, dame, Señor, un empleo. Y cuando usted llega a la platica, Señor, uy, gano 5 millones de pesos. Pero, Señor, dar 500 a la iglesia es mucho. Pero comprar una silla, uy, no, me voy a buscar una silla que, es que están como a 25,000 pesos. Buscaremos por allá una de segunda que me valga 10,000. No le prometamos a Dios cosas que no le vamos a dar. Porque cuando llega la bendición nos vamos a olvidar de Él. No, dice, será maldito. No prometa cosas a Dios buenas cuando le va a dar cosas malas. No le prometa que usted le va a servir bien y que va a hacer cosas que allá en la iglesia no hacen, porque cuando usted llegue acá y usted no lo cumpla, será maldición. Es tiempo de que usted y yo comencemos a estudiar, que tenemos que arrepentirnos y que esta semana vamos a estudiar lo que es arrepentimiento. Ya leímos Isaías 43, 22, ya para terminar.
Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué triste que Dios nos diga eso, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de Dios? Pastora, ninguno. Ninguno estamos cansados de Dios. Pero con nuestras acciones le estamos diciendo a Dios que estamos cansados. El amor se demuestra. El respeto y la honra se demuestran, mis hermanos queridos. Y esta semana vamos a comenzar a trabajar con eso. Así, yo no sé si ustedes me harán caso o no, pero los poquitos que hagan caso van a ver la bendición y cómo el Señor nos está preparando. Es tiempo de arrepentimiento. Cójanse nuevamente a Malaquías 1 y léanselo en todas las versiones. Así lo hice yo. Me leí en varias versiones. Lo busqué. Y de verdad que se le bajan a uno las lágrimas cuando uno está leyendo lo que es Malaquías 1 y todo. Pero vamos a estudiarlo esta semana. La otra semana seguimos con Malaquías. Y se darán cuenta de ustedes cómo nosotros tocamos el corazón de Dios con tristeza. Porque Él sabe lo que usted está pensando. Todo Malaquías 1, allí usted se dará cuenta. Y leámoslo en todas las versiones, busque todas las versiones, mis hermanos queridos. Y vamos a ver lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere de nosotros. Yo sé que eso fue una enseñanza, no fue una predicación. Y el Señor nos está enseñando, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y es tiempo de arrepentimiento. Porque si usted y yo no nos arrepentimos, puede venir el arrebatamiento hoy y podemos quedarnos. Y es bueno que el Señor nos encuentre haciendo lo que estamos haciendo. Y vuelvo, les recuerdo, jóvenes, las oraciones de sus papás les sirven para bendición aquí en la tierra, pero no para ser arrebatados. No les va a servir, porque Dios, usted y Dios, cada uno, si usted no busca de Dios, usted, primero que todo, tendrá bendiciones y no ser salvo. Tendrá bendiciones y no ser arrebatado. Entonces, es tiempo de reflexionar las cosas que estamos haciendo. Si ustedes engañan a su papá y a su mamá, a Dios no lo engañan. Dios sabe lo que usted hace cuando se mete al cuarto. Dios sabe lo que usted hace cuando usted se mete en las redes sociales. Dios sabe lo que cada uno de ustedes hace cuando habla con sus amigos. Dios lo sabe. Y no sé por qué se los estoy diciendo.